Bueno, pues vamos a empezar vamos a empezar. En primera instancia me voy a presentar. Mi nombre es Concepción Oliver Cruz. Soy maestra en administración y también soy contadora. Ya tenemos varios años trabajando en todo lo que es este rubro de los números, por lo cual, si tienen alguna duda con confianza, a favor de hacérmelo notar para que lo podamos explicar. ¿Ok? Nuestra clase que vamos a tomar ahorita es administración financiera. Esta clase en lo personal me gusta mucho. ¿Por qué? Porque de repente nosotros, pensamos que la administración se basa solamente en lo que es el recurso humano, el recurso, el personal. Entendemos que a lo mejor todo lo queremos procesar o hacer en ciclos y dejamos en parte lo que son los números. Igualmente el contador también de repente se va a todo lo que es fiscal, a declaración de impuestos, a la contabilidad y dejamos esta parte financiera que es muy importante tanto en las empresas como en las personas. Nosotros lo podemos visualizar desde un principio como personas, ¿ok? ¿Cómo van nuestras finanzas? ¿Cómo estamos manejándonos? ¿Cómo estamos en casita, en nuestra cartera, en nuestro trabajo? ¿Cómo vamos revisando nuestros ingresos, nuestros gastos? Salimos a fin de quincena con con nuestros compromisos, nos quedamos cortos, gastamos más de lo que tenemos, tenemos gastos fugas, que son que el cafecito, que para irnos a trabajar, y al final de cuentas tenemos una pérdida. Entonces, todas esas situaciones empíricamente las manejan muy bien las mamás, las jefas que están en casita, ¿ok? Entonces, ahorita para empezar a acentuar lo que son nuestros ejemplos, me gustaría escucharlos, a los compañeritos que estamos aquí en clase, es Martín, Hervey y Sandy, para que yo pueda escucharlos cómo se llaman, en qué trabajan y qué edad tienen, para yo poder empezar a visualizar qué tipo de ejemplos les puedo dar para que estemos todos en sintonía. ¿Ok? Empezamos contigo, Martín. Sí, profa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. 20 años, perfecto. ¿Trabajas? Sí, sí trabajo. ¿En qué trabajas? Trabajo en un campo. Ok, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hacen en ese campo? Yo soy de la apicultura. ¿Apicultura? Ajá. O sea que, bueno, referente a la apicultura, Ok. porque que en el campo que estamos se cosecha el tomate. Entonces, yo tengo que checar eso de si trabajan las abejas, de polinizan y todo eso. Oh, qué interesante. Muy bien, muy bien. ¿Tienes familia? Sí, ¿Tienes hijos? no, hijos no. Ok, solamente No, esposa. sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, mucho gusto, bienvenido. Hervey, Hola maestra, buenos días. hola, muy buenos días. ¿Qué edad tienes? 40. 40 años, perfecto. ¿En qué trabajas? Soy servidor público y trabajo en Liconza. Servidor público en Diconsa. Sí, Perfecto. ¿Tenemos familia? sí, maestra. 2 hijos. ¿Dos hijos? Ah, Perfecto. Bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Ok? gracias. Sandy, muy buenos días. Buenos días, profa. Muy buenos días. ¿Qué edad tienes? 43 años. Perfecto. ¿Trabajamos? Sí, trabajo. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la policía, en el área administrativa. Ok, ¿a nivel municipal o estatal? Municipal. Ok, muy bien. ¿Tenemos familia? Sí, tengo 2 hijos. Perfecto. Ok.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Trataré de poner algunos ejemplitos en sus ramos para que lo podamos ir asentando más bien lo que vamos a trabajar, ¿ok? En primera instancia vamos a visualizar nuestro temario, ¿ok? En este temario lo vamos a dividir en 4 unidades, que son las 4 clases que vamos a tener. La primer clase es la de hoy, en la que vamos a visualizar lo que es la introducción al estudio de las finanzas. En nuestra segunda clase vamos a ver lo que es la administración del capital del trabajo. En nuestra tercera clase vamos a tener lo que es la obtención de fondos. Y por última clase vamos a tener lo que es las técnicas de evaluación de las inversiones. ¿Ok? En esta primera clase lo que vamos a ver son los objetivos de la función financiera, el contenido de la función financiera, la administración financiera y su relación con las funciones de la empresa, prácticamente con todo el entorno, y la relación de las finanzas con el entorno económico. Es decir, vamos a ver lo que es la administración financiera dentro de la empresa y lo que es la administración financiera en relación al entorno económico. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es los objetivos de la función financiera. ¿Ok? Las finanzas las vamos a definir como el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿ok? En este punto es donde yo les comentaba, aquí las mamis, las jefas de familia, las que llevan toda la administración de la casa, son pues prácticamente las personas que lo saben hacer exactamente y sin ningún tipo de estudios. No me refiero a que sean personas que no tienen algún tipo de estudio, sino que simplemente no se les ha dado la formación de lo que es la administración, pero que ellas lo sacan porque lo sacan en la perfección, ¿ok? Estas personitas pues prácticamente se encargan de administrar el dinero para que al final del periodo se tenga cómo solventar los gastos, tanto de los normales como los extraoficiales, como alguna enfermedad o alguna emergencia que pueda suscitarse, ¿ok? A nivel personal, las finanzas van a afectar nuestras decisiones individuales, es decir, cuánto vamos a gastar de nuestros ingresos, cuánto vamos a ahorrar y cómo vamos a invertirlo nuestros ahorros. En esta parte, lamentablemente, en la mayoría de las personas no entendemos o vemos la utilidad de lo que es el ahorro. Tenemos nuestro sueldo, todos trabajamos, tenemos un ingreso fijo, entonces lo destinamos a lo que son nuestros gastos, ¿no? El pago de vivienda, el pago de nuestros servicios, agua, luz, drenaje, internet, teléfono, nuestro transporte, gasolina, lo que son nuestro vestido, lo que es la despensa de la casa, y lamentablemente los sueldos no son tan buenos, entonces por regular no nos sobra casi nada. Y si a esto le juntamos que tenemos algunos lujitos que nos damos, pues prácticamente el ahorro es nulo. Lamentablemente la mayoría de nosotros, si queremos ahorrar, ¿qué hacemos? Pues lo guardamos aquí en la casa y el dinero, recordemos que al paso del tiempo va perdiendo valor. Entonces este dinero que está dentro de nuestra cartera, bajo del colchón, en nuestra caja fuerte, pues está perdiendo valor adquisitivo. Entonces nosotros lo guardamos y no lo hacemos crecer, antes al contrario, estamos haciendo que este dinero pierda su valor. Repito, si es que lo guardamos, porque lamentablemente nosotros no tenemos esa cultura de ahorro. ¿Alguno de ustedes tres me puede decir, yo ahorro mensualmente tal cantidad de dinero? ¿Nadie de los tres ahorra? Yo, profa, ¿Cuánto ahorras? Platícame. pues cuando no hay nada que pagar, pues es 1,000 pesos ¿De forma mensual, semanal, quincenal? mensual. Mensual, ok. Este ahorro es periódico, como acaba de decir, cuando no hay nada que pagar, o es ya fijo de que cada mes, cada mes, cada mes. Bueno, como es cada mes, pues sí, es fijo. O sea Pero a que veces por también, términos, porque a veces también tengo chance de ahorrar así cada semana.
cuando no Ajá, tengo ningún gasto, cuando no tengo ningún gasto, ok, porque si hay un gasto, pues ya no se puede. perfecto. Estos 1,000 pesos mensuales que tú vas ahorrando, ¿dónde los tienes? ¿En un banco, en alguna caja, en casa, con algún familiar, En un banco. en un banco? Perfecto. ¿Tienes cuenta de ahorro bajo Sí, algún tipo de plazo o nada más lo tienes ahí para cuando lo quieras usar, lo sacas? para cuando lo quiera usar y sacar. Ok, entonces no te genera ningún tipo de interés. Mm, no, pues creo que no. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Martín. ¿Alguno de los demás compañeritos ahorra? Yo no, profa, casi no. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, Andy. El compañerito Hervey nos dice que tiene un ahorro por medio de la institución y son 1,000 pesos quincenales, ok, pero prácticamente ahí la institución se los descuenta, es decir, les está haciendo que ahorren. Muy bien, ese dinero de que la institución les descuenta se los da como fondo de ahorro a fin de año. Sí. Ok, muy bien. De alguna u otra forma, la empresa se está jineteando ese dinero, le está trabajando y al final les entrega su dinero. ¿Les entrega algún tipo de interés o nada? Sí, con intereses. Ah, muy bien. Entonces, prácticamente aquí están visualizando una idea de lo que es el ahorro, pero con propiamente sus intereses. Perfecto, perfecto. Eso está muy bien en esa área laboral. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablamos de lo que es un poquito del ahorro. Las claves para tomar las buenas decisiones financieras son muy similares entre nosotros como personas y lo que son las empresas. ¿Qué queremos como personas? Pues tener o cubrir nuestros gastos, queremos invertir, comprar algún activo, queremos tener menos deudas, queremos tener alguna situación para algún fondo de emergencia, como para alguna enfermedad o alguna situación que no se prevea. Entonces, en estas situaciones, las empresas prácticamente quieren lo mismo. Simplemente las empresas se van un paso adelante y ellas buscan lo que es obtener la utilidad. ¿Para qué? Esta utilidad la van a tener como una ganancia y lo que van a pensar es en volver a reinvertir. ¿Ok? La administración financiera, el concepto pues se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa. Estos gerentes financieros van a administrar los asuntos financieros de todo tipo de organizaciones, ya sean privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucros, y van a realizar tareas financieras tan diversas como es el desarrollo de un plan financiero o un presupuesto, el otorgamiento de créditos a clientes, la evaluación de los gastos que no sean mayores al presupuesto, la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la compañía. Todo esto lo va a hacer lo que es un gerente financiero. Y la administración financiera es la que se refiere a las tareas que hace este gerente. Ok. ¿Cuál debe de ser la meta de los administradores? Muchos entendemos que la parte motivacional del recurso humano, del talento humano es primordial. Muchos entendemos que a lo mejor tenemos el el administrador tiene que ver por la calidad de sus productos. Podríamos decir que también el administrador tendría que ver por la atención al cliente, pero en realidad lo que es la meta del administrador se basa en lo que es maximizar la riqueza de los accionistas. Es decir, el administrador tiene que hacer que la empresa crezca y por tanto la empresa va a generar utilidades, por lo cual el valor de las acciones va a ser mayor. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer entonces los administradores? Tienen que empezar a tomar decisiones financieras para aumentar el precio de las acciones. El administrador tendrá que tener un diverso catálogo de alternativas y va a tener que estudiar cada una de acuerdo a cuál es el rendimiento que me ofrece y cuál es el riesgo. Si me incrementa el precio de las acciones, tendría que aceptar
si no me incrementa el precio de las acciones, tendría que rechazar esta propuesta. ¿Ok? Empezamos a hablar aquí ya de lo que es el riesgo. El riesgo es algo, es prácticamente la posibilidad de que los resultados reales no sean los que se esperan. Es decir, necesito a lo mejor invertir porque sé que voy a ganar más, necesito comprar este activo porque sé que después se va a vender más, necesito invertir en este terreno o en comprar esto en lugar de estar pagando renta, pero con un propósito de que se beneficie la empresa, que aumente la utilidad y que por ende las acciones de la empresa crezcan. Los administradores tienen que visualizar esta parte, que aparte de aumentar las utilidades y de aceptar riesgos, tienen que visualizar el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es tener dinero para hacer frente a nuestra necesidad momentánea. Por ejemplo, el compañero Martín me comenta que tiene, que trabaja en esta parte de lo que es la apicultura, ¿no? Es una empresa en la cual él tiene lo que es un sueldo fijo, ¿ok? Probablemente él esté ahorrando 1,000 pesos mensuales y al final del ejercicio él tenga 12,000 pesos de dinero extra, ¿ok? Él tendrá la solvencia de esos 12,000 pesos al término del ejercicio. Probablemente cuente con casa, probablemente cuente con carro, probablemente cuente con una lap, con una computadora o con un teléfono. Supongamos que en algún momento él tuviese un accidente de carro y sus gastos o lo que tendría que pagar fueran alrededor de 100,000 pesos. Él, pues, ¿qué va a decir? Vendo el carro, vendo la casa, vendo el teléfono, vendo mis cosas y probablemente saque ese dinero. Pero vaya, el que diga él los voy a vender es una cosa, el que lo pueda hacer es otra diferente. Entonces, él sí tiene la solvencia, tiene cómo hacer frente a esa deuda. Lo que no tiene es la liquidez, es decir, no tiene en ese preciso momento el flujo de efectivo para poder pagarlo. En esta parte de repente nos confundimos cuando decimos que hay solvencia, pero no hay liquidez, o hay liquidez, pero no hay solvencia. La solvencia prácticamente hablamos de lo que es que se tenga dinero o no se tenga. La liquidez o el flujo de efectivo se habla cuando se tiene en ese momento. Por ejemplo, si la empresa compra muchísimas cosas, por ejemplo, terrenos, edificios, etcétera, probablemente si la empresa tuviera un problema legal, la empresa no va a tener lo que es el dinero para poder pagar, pero sí va a poder hacer frente a esa demanda. ¿Por qué? Porque tiene activos, pero como tal, liquidez no tiene. Entonces, tenemos que empezar a visualizar que el riesgo va de la mano con lo que es el flujo de efectivo para que la empresa tenga lo que es riesgo, porque es algo que prácticamente va de la mano, pero que también tenga lo que es el flujo de efectivo. Estos dos temas, lo que es el rendimiento y el riesgo, pues son factores determinantes para lo que es el precio de las acciones. Tenemos diversos instrumentos que se ocupan, como por ejemplo el compañerito Hervey, que nos comentaba que a él le descuentan del pago del pago de su nómina y se los dan al final del ejercicio como su fondo de ahorro y va incluido con intereses. En realidad aquí el riesgo es mínimo o casi nulo. ¿Por qué? Porque se sabe que llueve, trueno, relampaguee, el compañero va a recibir su dinero y este dinero ya estuvo generando intereses durante todo el año. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Hay diversos instrumentos como los bonos, los CETES, los UDIBonos, en los cuales nosotros podemos invertir. ¿Nos van a dar muy poco interés? Sí. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy bajo. Yo sé que al término del plazo de este instrumento me van a dar mi dinero. Por ejemplo, si lo meto, hay CETES o bonos que son a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 180 días, a un año, a 2 años. Entonces, yo sé que ese dinero lo tengo invertido, pero sé que en el momento en el que se venza me lo van a regresar.
por ser instrumentos del Estado, sé que me los van a pagar porque me los van a pagar. Entonces, porque yo estoy muy segura que me los van a pagar, el interés es muy poco. Entonces, yo si invierto en ese instrumento, mi interés va a ser mínimo, pero al final de cuentas voy a tener un tipo de interés. De repente hay unas casas o unas personas que hacen que esas cosas piramidales y que no sé qué tanto, y te dicen, metes tanto y se te va a duplicar tu ingreso, y se te va a hacer esto en el periodo de medio año, de un mes, de no sé qué. Y la gente, al final de cuentas, por la necesidad o por el hecho de querer tener el dinero o por el hecho de no tener a lo mejor tanto conocimiento o no tener tanta malicia, empieza a invertir en esas situaciones escalonadas. Y a lo mejor les dan el rendimiento un mes, 2 meses y después ya no. Yo soy de Huajuapan de León, del estado de Oaxaca. Hace como 10 años vino como un tipo sociedad cooperativa, en donde las personas iban, daban un ahorro y les regresaban el doble. Es decir, yo voy, deposito 500 pesos y al término de un mes no me regresan mis 500, me regresan 1000 pesos. Entonces así estuvo funcionando esa caja como por 3 meses. Mucha gente iba y pues primero, como el riesgo es muy alto, pues invertían poquito. Y así como invertían, pues les regresaban lo acordado, ¿no? Si les decía a la empresa que les iba a regresar el 100% de lo que ahorraran, es decir, le iban a duplicar su ingreso, pues la gente empezaba, ¿no? Que con 500 pesitos, que con 1000. Al término de un mes, como ya tenían el dinero de regreso, se empezaron a sentir seguros. Y en el siguiente mes ya no ahorraron 1000 pesos, ya ahorraron 5000 pesos. Al término de ese periodo le regresan los 10,000 pesos. En el tercer mes, las personas, por el hecho de querer ganar más, de tener un ingreso extra, empiezan a vender sus casas, empiezan a vender sus vehículos, empiezan a vender sus electrodomésticos, con tal de ingresar ese dinero a lo que es esa caja. Entonces ya no entraban con 500 o con 1000 pesos o con 5000, ya hacían depósitos de 50,000 con el hecho de que en un mes se los iban a duplicar. ¿Qué pasó? Que alrededor del tercer mes, la empresa recibió, y antes de hacer los pagos, se fue. Se fue y se llevó todo el dinero que ya le habían dado. ¿Cruel? Sí, cruel. Pero al final de cuentas entendemos que nadie te va a duplicar tu ingreso por tan poco tiempo. Entonces, nosotros cuando invertamos tenemos que entender cómo funciona el instrumento y sobre todo ver en dónde nos estamos metiendo para evitar estas situaciones, ¿ok? Eso lo hablo en los riesgos de prácticamente de las inversiones. También está el riesgo en una empresa, aunque ya sea sede consolidada, de que bajen sus acciones de acuerdo a situaciones que no tienen que ver nada con su trabajo ni con la economía. Aquí tengo un ejemplo de Steve Jobs, que es el gerente general, el director general de lo que es Apple. Él se ausentó por un problema de salud ya serio. Entonces, él se va y las acciones empiezan a disminuir rápidamente. No disminuyó el flujo de efectivo, no disminuyó la solvencia, es una empresa muy seria, sino simplemente en respuesta a la incertidumbre de que el líder ya no estaba. Todos entraron en pánico, el riesgo aumentó y las acciones bajaron. ¿Ok? Entonces tenemos que entender esta relación del riesgo, de lo que son los rendimientos, y al final de cuentas, si los rendimientos son buenos, pues las acciones son altas de lo que es la empresa, ¿ok? En pocas palabras, el aumento en el riesgo va a reducir el precio de las acciones. Los accionistas prácticamente van a invertir en lugares donde estén seguros, aunque la utilidad o la ganancia sea mínima. Y si ellos se quisieran arriesgar a entrar a un negocio con mucho riesgo, la utilidad o la ganancia tendría que estar alta para que ellos les convenga entrar o no entrar.
De este modo, se entiende la relación directa de lo que es el riesgo y lo que es el interés. Nosotros, como personas, tendríamos que ver en qué situación de nuestra vida para ver qué tipo de riesgo somos capaces de soportar o capaces de manejar. Una persona que a lo mejor está saliendo de la escuela, por ejemplo, el compañerito Martín, que está muy joven, que no tiene como tal la familia de hijos, que no tiene a lo mejor tantas obligaciones, pues a lo mejor más aventurero podría optar por riesgos muy altos, porque al final de cuentas, si pierde o no lo pierde, puede ser frente de acuerdo a su forma de vida. No así a lo mejor los compañeritos que ya tenemos familia, que ya pues prácticamente tenemos cosas que hacer. Nosotros vamos a decidir invertir en cosas que sean más seguras, aunque el interés sea mínimo, así como el compañerito Hervey, que él prefiere que trabajar de esa forma con su caja de ahorro, con su fondo de ahorro, porque aunque sabe que es mínimo, sabe que es completamente seguro y que probablemente por el hecho de entregarle todo al fin del ejercicio le sea de más utilidad. ¿Ok? Entonces, depende de nuestra personalidad, depende de nuestra forma de vida, depende de nuestra edad, vamos a ver qué tan aversibles somos al riesgo. Algunas personas, sí, con todo, sin problema, entran en situaciones de alto riesgo y les va muy bien porque así como el riesgo es alto, el regreso, el rendimiento es alto, pero también así pueden perder. Mientras que la gente que ya somos mayores, que ya tenemos hijos, que ya somos a lo mejor un poco más pasivos, pues no nos va a gustar esta forma. Entonces nos vamos a ir por lo que es mínimo, pero seguro. Después de lo que es el riesgo en las empresas, retomamos lo que es la ética en los negocios. Como les comentaba de esta queja que suscitó, que trabajó hace como 10 años en esta ciudad donde yo radico, entendemos que muchas empresas trabajan pues prácticamente de forma bien y hay otras que trabajan en la informalidad. Aparte de estas situaciones, tenemos que checar también la ética en los negocios. Es decir, que estos negocios cuenten o acepten el conjunto de las normas de conducta o de juicio moral que se aplican prácticamente en todos los comercios, ¿no? El objetivo de estas normas es motivar a los participantes en los negocios y en los mercados para que se apeguen tanto a la letra como al espíritu de las leyes. Es decir, que no nada más cuelguen en su empresa sus políticas o su reglamento o su código de ética, sino que lo vivan, porque de repente muchas empresas ponen muy bonito en su pared, estos son mis valores, estos son los valores que guían a mi institución, ¿no? Y ponen honradez. Y el jefe, el líder o los trabajadores cometen otro tipo de situaciones. No quiero decir que en realidad que por un trabajador todo se manche, pero al final de cuentas, nosotros como consumidores o como gente que está afuera visualizamos muchas cosas. Por ejemplo, no sé si se recuerden hace años que estuvo un caso muy sonado de un repartidor de Sabritas, que va a lo que es el anaquel, al stand, no sé si era Sabritas o era Marinela, no recuerdo. Y le empiezan a acomodar el producto a la persona, al de la tienda, y de alguna u otra de alguno de otro modo empieza a, pues prácticamente a robarle. Entonces, por ese trabajador, la empresa fue señalada. Entonces decimos, si los trabajadores no tienen ética, pues ¿cómo estará la empresa? O no nada más porque pongan en su pared que la honradez, la responsabilidad, etcétera, el apoyo, si no se viven estas cuestiones morales. Entonces, el objetivo pues es prácticamente que los tengan en papel, pero también que las vivan y que sean reguladas prácticamente en lo que es la práctica empresarial y profesional. Es bien difícil entrar en estas situaciones porque la empresa a lo mejor sí podrá, pues, jalarnos un poquito, ¿no? Pero también depende mucho de nosotros como trabajadores qué bases llevamos de casa, ¿no? Y también, de alguna u otra forma, hay veces que el trabajador es muy bien, tiene muy buenos, cimientos, pero si la empresa está mal, el trabajador se va a terminar por corromper.
Lamentablemente, como en la política, ¿no? A lo mejor el político o la persona quiere hacer las cosas bien, pero al entrar a ese mundo, o sea, sabemos que hay situaciones que no se pueden negar. Entonces, ¿qué nos motiva, qué nos dicen aquí? Que nosotros como comercios, como negocios, tenemos que tener lo que es esta situación, de contar con lo que es la parte ética, pero no nada más de contarla en papel, sino prácticamente de vivirla. Ahorita en estos tiempos ha estado muy de moda o nuestro comercio, nuestra perspectiva ha cambiado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, antes pues a lo mejor nos guiábamos en la compra de productos por su precio. Ahora nos guiamos que no le haga daño a la naturaleza, que no dañe la capa de ozono, que sea biodegradable. Nos empezamos a guiar en otro tipo de cosas para hacer nuestra compra. Entonces nos dicen que si somos una empresa ética o responsable prácticamente con la sociedad, pues nuestras acciones van a aumentar. ¿Por qué? Porque las personas nos van a ver de otro modo, por ende vamos a vender más y por lógica nuestras acciones van a aumentar. Es decir, va a haber un cambio positivo en la sociedad, en los compradores o incluso, y por ende, en los accionistas, ¿ok? Hay empresas que trabajan también la parte socialmente responsable cuando empiezan a levantar qué producto, cuando empiezan a hacer limpieza. No sé si en su localidad hay empresas que a lo mejor hagan como eventos para mantener limpia una playa o para mantener limpio un bosque. Entonces, todas estas empresitas que trabajan de la mano con sus trabajadores para hacer cosas buenas, las empezamos a ver nosotros como consumidores de otra forma. Y a lo mejor decimos, yo quisiera trabajar ahí, me gusta cómo trabajan, pues les voy a comprar, ¿no? Y por ende, si yo les compro, si esa empresa tiene una buena, una buena visión de parte de los consumidores, por ende también les digo, sus acciones pues van a aumentar. Y con eso se estaría logrando un objetivo del administrador, que es aumentar el precio de las acciones, es decir, maximizar la riqueza de los propietarios. Depende del tamaño de la empresa, vamos a ver cómo está constituida, ¿ok? Así diciendo una empresa grande, pues vamos a decir que esta empresa fue creada por accionistas, es decir, las personas que están en el acta constitutiva, los que crearon la empresa. Por ejemplo, ahorita el compañero, la compañera Sandy y yo decimos, vamos a hacer una empresa que se va a llamar El Patito S.A., ¿no? Vamos a ser accionistas, pero le vamos a hablar a Martín que se una con nosotras y ya vamos a ser 3. Después viene el compañero Hervé y vienen más, y al final de cuentas somos 10 accionistas. Estos 10 accionistas que somos los dueños porque desembolsamos la parte económica, la parte industrial para poder crear una empresa, vamos a elegir a lo que va a ser nuestro consejo técnico. Este consejo técnico va a salir de nosotros mismos como accionistas, es decir, el consejo técnico va a estar formado por los propietarios, ¿ok? Este consejo técnico va a contratar a lo que es el presidente de la empresa. Entonces, este presidente prácticamente tendría que ser alguien con perfil administrativo. Él va a ser el jefe y por lo mismo va a tener a su cargo a lo que es el vicepresidente de recursos humanos, vicepresidente de manufactura, vicepresidente de finanzas, vicepresidente de marketing y vicepresidente de tecnología, de información. ¿Ok? El presidente prácticamente que es el máximo trabajador. ¿Por qué? Porque fue designado o fue contratado por lo que es el consejo el consejo directivo, es el administrador que se conoce como CEO. ¿Ok? Este término, pues prácticamente, como les comentaba, es utilizado en las grandes multinacionales y esta persona es la máxima, es la que se encarga de dirigir a toda la organización y es el máximo responsable, ¿ok? De lo que es toda la empresa. ¿Por qué? Porque esta persona, pues prácticamente va a estar hasta arriba y entendemos que por el organigrama es la persona en la que recae toda la responsabilidad o es la que va a dirigir a toda la empresa. Debajo de él está lo que es el vicepresidente de finanzas, ¿ok?
Este director financiero, pues se va a encargar de la planificación económica y financiera de la compañía. Es el que va a decidir las inversiones, la financiación y el riesgo, prácticamente con el objetivo de aumentar el valor de la empresa, es decir, de aumentar el valor de las acciones. Este vicepresidente de finanzas o director financiero va a tener a su cargo a lo que es el tesorero y el contralor. De aquí ya vienen lo que es el gerente de gastos de capital, gerente de crédito, gerente de manejo de divisas, el gerente de planeación financiera y recaudación de fondos, el gerente de flujo de fondos, el gerente de fondo de pensiones, el de debajo del contralor estará lo que es la parte fiscal, la parte de costos, la parte de contabilidad administrativa y la parte de contabilidad financiera. ¿Ok? Pero todos ellos prácticamente se van a dirigir o le van a responder a lo que es el director financiero. ¿Ok? Como les comentaba, esto prácticamente es lo que sucede en las grandes corporaciones. Aquí en Oaxacan, en donde vivo, no hay empresas así tal cual tan grandes. Está una que prácticamente es un personaje aquí muy conocido, que prácticamente de aquí decimos que es el dueño de Oaxacan, que tiene varias empresas y que por lo mismo, pues tiene a muchísima gente a su cargo. Pero ni aún así son empresas pequeñas por la localidad en la que me encuentro. ¿Ok? El tamaño y la importancia de la función de la administración financiera va a depender de las dimensiones de la empresa. En compañías pequeñas, pues los departamentos de contabilidad prácticamente van a realizar las actividades del gerente general de finanzas. Conforme la empresa va creciendo, pues la función de finanzas se va a convertir o se va a ir dividiendo en lo que son departamentos como el esquema pasado, en donde vienen todo el organigrama más extenso. ¿Ok? El tesorero y el contralor pues van a reportar igual al director de finanzas. El tesorero prácticamente va a administrar el efectivo de la empresa, los fondos de inversión, el superávit, cuando existe y se garantiza todo esto, ¿no? Vamos a lo mismo. Si la empresa es pequeña, todo esto prácticamente va a recaer ¿en quién? En el contador, en el que va a hacer la de tesorero, va a hacer la de contralor, va a checar la contabilidad, va a checar lo fiscal, va a checar lo financiero y va a checar los costos, ¿ok? Recordemos que todas las empresas son bien diferentes y de acuerdo a las necesidades de la empresa, pues va a ser lo que es el organigrama. De la empresa sale todo, no es al revés. De la empresa se va a adaptar el organigrama, se va a adaptar la descripción de puestos, se va a adaptar el reglamento, las políticas, todo. Pero va de la empresa hacia adelante, no de las cosas para la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la relación de la administración financiera con la contabilidad? Pues bueno, las actividades de finanzas y de contabilidad están muy unidas, muy relacionadas, y de repente, por tan juntas que están, que hasta se confunden, ¿no? No sabemos a quién qué abarca la finanza y qué abarca la parte de finanzas y qué abarca la parte de la contabilidad, ¿ok? En empresas pequeñas, el contador va a realizar las funciones de finanzas, las funciones de contabilidad, ¿no? Sin embargo, existen dos diferencias básicas entre estos campos de finanzas y de la contabilidad. Uno, lo que es lo de las finanzas, se va a enfatizar en los flujos de efectivo, es decir, en que haya dinero, en la relación entre los activos y los pasivos, mientras que lo de contabilidad, pues prácticamente va a lo que es la toma de decisiones. Las funciones principales del contador va a ser generar y reportar los datos sobre todo lo que se está trabajando, ¿no? Evaluar la posición financiera, cumplir con los informes, elaborar estados financieros, registrar los ingresos, los gastos y prácticamente todo lo referente a los movimientos de la empresa. Mientras que el gerente financiero va a analizar todos los datos que da el contador. Es decir, va a analizar los flujos de efectivo, va a analizar las entradas, va a analizar las salidas, va a revisar que la empresa tenga solvencia, es decir, que no esté endeudada, va a revisar que todas las planeaciones de flujos de efectivos estén bien cubiertas para cubrir las obligaciones
Y prácticamente el gerente va a utilizar la base de la contabilidad, la base de todo lo registrado para poder visualizar la parte del flujo de efectivo. Prácticamente al de finanzas, pues no es tanto el hecho de las pérdidas o las ganancias, sino simplemente va a querer que la empresa cuente con un flujo de efectivo para poder cumplir con sus obligaciones a la fecha de vencimiento. Aquí tengo lo que son las principales actividades del gerente financiero. Además de la participación continua en el análisis y en la planeación de las finanzas, las principales actividades del gerente financiero son, en primera instancia, tomar decisiones de inversión y lo que es financiamiento. ¿Ok? Las decisiones de inversión prácticamente va a determinar qué tipo de activos va a tener la empresa, en qué va a invertir, es decir, qué va a comprar. Las decisiones de financiamiento son de dónde voy a obtener dinero para poder pagar lo que voy a comprar, en lo que voy a invertir. Las decisiones de inversiones prácticamente se refiere a conceptos que se encuentran en el lado izquierdo de este cuadro, de lo que es nuestro balance general, y las decisiones de financiamiento se van a lo que es el lado derecho. Entonces estaríamos hablando de lo que son los activos y los pasivos. En todos los activos vamos a enumerar todas las cuestiones con las que encuentra la empresa que adquirió, y los pasivos son todas nuestras deudas, es decir, todo lo que debemos. ¿Ok? Entonces, tenemos que visualizar que el gerente financiero tiene que hacer esto, revisar en qué va a invertir y tiene que revisar cómo lo va a pagar. Por eso es muy importante que se trabaje de la mano con el contador para que empiecen a checar números y se empiece lo que es la toma de decisiones. En el entorno económico, las finanzas, estaríamos hablando que el entorno económico es un conjunto de variables y fenómenos económicos que ejercen mayores influencias en el desarrollo financiero de un país, tales como las tasas de inflación, de interés, Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, cotizaciones y política monetaria, deuda pública, etcétera. Es decir, todo lo que está dentro de lo que es el país, cómo me afecta. Las variables macroeconómicas es el conjunto de patrones económicas, sociales, políticas y financieras que marcan un escenario específico a corto plazo y que influyen en el ahorro, en la inversión, en el desarrollo del país y en consecuencia en el establecimiento, desarrollo y funcionamiento de las unidades de producción del mismo. Los indicadores macroeconómicos son aquellos que en un país no tiene control absoluto de los mismos. Las estadísticas suelen indicar el estado actual de la economía y son publicados en cierta periodicidad. Las principales variables macroeconómicas son el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y el precio del petróleo. Vamos a ver qué es el Producto Interno Bruto. ¿Alguien tiene más o menos la idea de qué es el Producto Interno Bruto? No se amontonen. ¿Alguien tiene la idea más o menos de qué es el Producto Interno Bruto? ¿No? ¿No tenemos idea de qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es el PIB? ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca del PIB? Seguramente hayas oído hablar sobre él a los políticos. A ver, permítame un segundo, les voy a enlazar un videito para que chequemos qué es el Producto Interno A Bruto. los economistas.
Hayas visto. ¿Qué es el PIB? ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca del PIB? Seguramente hayas oído hablar sobre él a los políticos, a los economistas o lo hayas visto en las noticias. Pero, ¿qué significa el PIB? El PIB son las siglas de Producto Interior Bruto, que también se conoce en algunos sitios como PPI. Es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes. No se escucha, profa. Ok, me comentan que no se escuchaba nada, ¿verdad? No, profa, no se escucha. Nada de nada. Ok. Les voy a mandar el link al grupo para que lo puedan visualizar, por favor. Y ya le podamos entender un poquito más a lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Como como se comentaba, el producto es Producto Interno Bruto es una variable macroeconómica de lo que es el país. Es decir, la empresa se va a encontrar situada en lo que es el país. La empresa, por más que le eche ganas y el país está mal, pues de alguna u otra forma también se va a ver afectada.
Es decir, no es algo que la empresa pueda, no es algo que la empresa pueda modificar. Es decir, ya está así. Por ejemplo, hay situaciones como las leyes, cambios de reglamentos que la empresa, por más que quiera, no va a poder hacer absolutamente nada porque ya está fuera de ella. Asimismo, lo que es la inflación, tasa de interés, el precio de lo que es el petróleo. ¿Ok? Entonces, aquí en el video se veía cómo que era el Producto Interno Bruto y cómo se iba a calcular. El Producto Interno Bruto, pues es el valor total de los bienes y servicios producidos dentro del territorio de un país, es decir, dentro de nuestro país México, en un periodo determinado. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto y de producción y de bienes y de servicios consumidos. Prácticamente esta es la fórmula que se utiliza. Producto Interno Bruto es igual al consumo privado más la inversión más el gasto público más la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. Este es un indicador que nos va a ayudar. Otro indicador es la inflación. ¿Qué se conoce como inflación? ¿Alguien sabe o ha escuchado este término y sabe más o menos a qué se refiere? ¿Que me pueda platicar? ¿Alguien sabe a qué más o menos se refiere cuando hablamos de inflación? Cuando, cuando aumentan los precios de bienes y servicios, ¿no? Ok, es la idea de que aumentan los bienes que adquirimos, nuestros servicios que utilizamos. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es la inflación? Que me platiquen más o menos con qué lo relacionan o algo. Bueno, entonces, sí, prácticamente como lo comentaba el compañero, la inflación es el aumento de los precios de la economía. Se mide a través de la variación, prácticamente un tanto por ciento de lo que es el índice nacional de precios al consumidor. Nosotros, o bueno, los que hacemos nuestra despensa, los que salimos a hacer nuestras compras, los que a lo mejor surtimos de suministros a nuestro lugar de trabajo, podemos visualizar todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo mi despacho contable en el cual pues hace tiempo manejaba yo mis insumos, que son hojas, es tinta para la impresora, es folders, broches, todo lo que utilizo yo para mi actividad. Me voy dando cuenta que al paso del tiempo estos productos van aumentando su valor. Es decir, ya no me alcanza mi poder adquisitivo, el dinero que yo tenía ya disminuyó de acuerdo a lo que es el precio de los bienes. Asimismo, las personas que van y a lo mejor surten su despensa, nos damos cuenta que también nuestro poder adquisitivo ha disminuido. Probablemente el carrito que surtíamos el año pasado en el ejercicio 2022, lo surtíamos con unos 2,000 pesos. Mientras que ahorita ese mismo carrito lo estamos surtiendo alrededor de alrededor de 3,000, 4,000 pesos. ¿Qué pasa con esto? Que al final de cuentas, esta variable macroeconómica de la inflación nos afecta a nivel nacional. Se aumenta prácticamente nuestros costos, nosotros aumentamos el costo de nuestros servicios o nuestros productos que vendamos. Asimismo, las personas para poder comprar pues tienen que gastar más. Entonces, se va aumentando todo. Por ejemplo, ahorita
el aumento de nuestro salario se ha visto aumentado considerablemente a partir del sexenio de esta persona, que es nuestro presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Si nos damos cuenta o recordamos, hace muchísimo tiempo, con otros presidentes, pues no se había visto algo así. Siempre el aumento era muy mínimo. Recordemos que hace muchísimo tiempo, por ahí del año 2015, estaba el salario en 70 pesos. Y si nos vamos más atrás, en el año 2010, nuestro salario era de 57. En el 2012, de 62. En el 2015, de 70. Es decir, el aumento era muy poco. Es decir, prácticamente en 5 años el salario aumentó alrededor de 7 pesos. Mientras que en el ejercicio en el que entra esta persona, me parece que entró en el 2019, el salario empieza en 102, el siguiente año 123, 141, 172, y el 1 de enero del 2023 nuestro salario mínimo autorizado en el país es de 207.44. En todo el país, a excepción de la zona fronteriza, que es de 312.41. ¿Por qué aumentaron el salario? Pues porque empezamos a visualizar que los costos de lo que nosotros adquirimos no va en relación, o no podríamos hacer frente a nuestras necesidades con el salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo es pues prácticamente nos tendría que servir para poder tener un nivel de vida, ¿no? Para poder surtir nuestra canasta básica, que la canasta básica pues prácticamente habla de verdura, de carne, de una alimentación balanceada, pero también habla que ese salario mínimo diario nos tendría que alcanzar para escuela de los hijos, para actividades recreativas, para poder salir, para hacer frente a una enfermedad, para hacer frente a lo que son necesidades de vivienda, es decir, para poder pagar nuestra casa, para poder hacerle frente a lo que es una enfermedad. Pero pues nos damos cuenta que el salario, aunque bien en este último sexenio se ha incrementado de forma considerable, pues no sirve. Los precios, los costos que están manejando nos rebasan. Entonces, la inflación ahorita ha crecido muchísimo. ¿Qué han hecho los países? ¿Qué medidas han tomado? En primera instancia, aumentar el salario mínimo. Pero vamos, se aumenta el salario mínimo y de alguna u otra forma esto trae otras consecuencias negativas, tanto para la forma fiscal, que son impuestos, tanto como para las obligaciones que se tienen los patrones hacia los trabajadores. Y también viene ligado lo que es la tasa de interés. ¿Ok? La tasa de interés prácticamente es lo que yo te cobro por usar un dinero que no es tuyo. En las instituciones financieras, yo puedo adquirir un préstamo y me van a cobrar una tasa de interés. Es decir, ahora no me la van a pagar, ahora la voy a pagar yo. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando un servicio, aprovechando un producto, estoy utilizando dinero que aún no tengo, es decir, que debo. Entonces, por lo mismo, esta tasa se va a pagar. Cuando se aumenta la inflación, por ende, aumenta la tasa de interés. Ahorita el último aumento de la tasa de interés fue en el mes pasado, en enero. Se espera que otro pico sea en el mes de marzo y por ende entendemos que al estar programada un aumento de tasa de interés, entendemos que también la inflación va a seguir creciendo. Es decir, que los productos que ahorita están caros van a estar un poquito más caros. Entonces, es empezar a visualizar toda esta situación. Si nosotros como personas la entendemos, las empresas pues, tienen la obligación de entenderla al doble, porque ellos son las empresas son las que piden préstamos,
para poder hacer frente a sus obligaciones. Las empresas son las que tienen que visualizar los costos de su producción para poder ofertar su producto. Las empresas son las que tienen que visualizar las formas de cómo financiarse, es decir, pedir préstamos o a lo mejor a sus proveedores pagarles después o utilizar los días de que les dan algunos proveedores para que les puedan surtir, etcétera. ¿Ok? Hay dos tipos de lo que es inflación. La inflación no subyacente y la inflación subyacente. La no subyacente prácticamente va a considerar el precio de los bienes y los servicios administrados, es decir, la gasolina, electricidad y gas para uso doméstico. También va a considerar de los concertados, que es el transporte local, foráneo y otros, y de los agropecuarios, que es la fruta, verduras y otros alimentos. ¿Ok? Entonces, la inflación no subyacente va a entrar en lo que son los productos suministrados por lo que es el gobierno, los productos suministrados por lo que es la parte del transporte y los productos suministrados por lo que son los alimentos, lo que es el régimen, la parte de la agricultura. Mientras que en la inflación subyacente prácticamente va a considerar el aumento de los precios de un subconjunto del Índice Nacional de Precios al Consumidor que contienen los genéricos con cotizaciones menos volátiles. Prácticamente va a medir la tendencia de la inflación en el mediano plazo. ¿Ok? También tenemos otra variable que es el tipo de cambio, es decir, nuestra moneda, cómo se ve comparada con otra moneda. Estaba yo checando que ahorita la moneda que está un poquito más castigada es la de Argentina. Prácticamente 10 pesos, bueno, 10 unidades en Argentina equivalen a lo que es un peso mexicano. Entonces, prácticamente, si nuestro peso es débil frente a ante otras monedas, pues Argentina ya se quedó prácticamente hasta abajo. Creo que sí, que me parece que 9.70 y tantos pesos argentinos equivalen a un peso mexicano. Entonces, es nosotros compararnos en cómo estamos en el mercado mundial en comparación con otras monedas. Ahorita, lamentablemente, la guerra, aunque esté muy lejos de nosotros y digamos que no nos afecta, sí nos termina afectando en esta parte de lo que es la inflación y de lo que es el comportamiento de las monedas. Nosotros como peso, estos últimos días no hemos caído tanto a comparación de lo que es el dólar, antes al contrario. Me parece que en el mes pasado se tuvo un récord histórico de que el peso, de que el dólar bajó. Me parece al ejercicio 2021, algo así. Entonces, pues ahí vamos. El peso se va manteniendo de acuerdo a lo que es el dólar, ¿ok? Estos indicadores, pues, van a analizar las economías extranjeras, los precios de los productos, todo lo que es esto. También otro indicador es el precio del petróleo, de acuerdo a cómo se tiene, ¿no? Prácticamente México es un país productor, de ahí vienen muchos ingresos de esta fuente y también el precio del petróleo indica cómo está la economía. ¿Ok? Entonces, hablábamos hace rato de la tasa de interés que prácticamente va a reflejar el costo que nos va a dar tener cosas o tener dinero que aún no nos ganamos o que aún no tenemos en las manos. Por lo cual, pues tenemos que tener, nos tenemos que pagar por poder usar esto, ¿no? Hay tasas de intereses activas y pasivas. La activa, pues prácticamente es el porcentaje que las instituciones bancarias nos cobran de acuerdo a las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central. Aquí tenemos que checar prácticamente cómo está la tasa de interés. Muy bien, Sandy, ya te pudiste incorporar. De todas formas, va a quedar grabada la clase para que la puedan checar. Antes, al contrario, mil disculpas porque estoy un poco agripada y aquí estamos trabajando. De todas formas, lo que no se puede entender lo vamos a hablar, lo vamos a retomar la siguiente clase o bien lo vamos a visualizar, a lo mejor si tiene dudas en lo que es el WhatsApp, en el grupito. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés activa prácticamente es el que se basa lo que es
el mercado y las disposiciones del Banco Central. Mientras que la tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien le deposita el dinero mediante cualquiera de los instrumentos para tal efecto. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés activa es la que nosotros pagamos por poder utilizar el dinero. Y la tasa de interés pasiva es la que a nosotros nos pagan cuando nosotros damos el dinero, bueno, ahorramos nuestro dinero y ese dinero alguien más lo puede utilizar. Entonces así funcionan los bancos. Hay gente que ahorra y va y deja su dinero. A esa gente se le paga. Esa es la tasa de interés pasiva, la que se le está pagando a las personas que ahorran. Mientras el banco ya tiene dinero, ese dinero lo presta a otras personas y ahora el banco cobra la tasa de interés activa, que es decir, le va a cobrar a los usuarios el uso del dinero que no es suyo. ¿Ok? Y ya de ahí, perdón. Y ya de ahí vamos a lo que son las variables microeconómicas. Las variables microeconómicas son aquellas que se dan al interior del país, principalmente en los hogares. Estos datos estadísticos se usan prácticamente, ahorita estaríamos hablando de lo que es México, en este caso se estaría midiendo la pobreza. ¿Por qué? Porque se supone que lo óptimo tendría que ser para el gobierno es pues lograr la equidad, ¿no? De nuestros recursos. Estas variables microeconómicas son un conjunto de patrones económicos que se relacionan específicamente con una empresa, persona física o moral, y que requieren una estrategia determinada de conformidad con un medio competitivo para generar escenarios a corto y predeterminar diferentes resultados. Entonces, aquí tenemos varios tipos de variables microeconómicas. El precio, el gasto individual, la cantidad demandada, el consumo, los salarios, el costo de factores de producción, la inversión individual y el market share de una empresa, ¿ok? El precio, pues prácticamente es lo que nos va a costar entregar un bien o un servicio, lo que les va a costar a las personas comprarlos. El gasto individual es el monto del dinero gastado en un periodo de tiempo determinado. La microeconomía puede analizar el gasto de una familia, el gasto de una empresa, etc. La cantidad demandada es la cantidad de bienes o servicios que las personas o empresas están dispuestos a comprar en un momento de tiempo determinado. El consumo es el monto monetario gastado en la compra de bienes o servicios. La cantidad producida es la cantidad de bienes que se están ofertando, es decir, la cantidad de cosas que se producen en un tiempo determinado. Los salarios, pues como los comentábamos, ¿no? Es el pago a cambio de un trabajo en un periodo determinado, que en este caso en México estaríamos diciendo que es un pago por 8 horas diarias. El costo de los factores de producción es un gasto incurrido para adquirir los factores usados para producir un bien o servicio. La inversión individual es el gasto realizado para que dar énfasis de beneficios en un futuro no inmediato. Y el market share de una empresa es el porcentaje de ventas de una empresa en relación al total de ventas en el mercado. ¿Ok? Entonces, prácticamente vamos a comentar que las variables que las variables macroeconómicas son las que se encuentran fuera de las manos de lo que es la empresa, mientras que las variables microeconómicas, las variables macroeconómicas, perdón, son las que se encuentran fuera de la parte de la empresa, pero a nivel nacional, es decir, que nos vemos dentro de lo que es la situación globalizada, que son cosas que pues prácticamente nosotros no podemos modificar. ¿Ok? Bueno, chicos, esta es su primera actividad. Necesito que la copien porque esta se va a entregar el día, ok, es sábado hoy. Vamos a ponernos de acuerdo para la entrega de tareas. Todas las tareas se van a entregar los días viernes antes de las 11 de la noche. Se van a entregar por el momento mientras me habilitan este aula vía WhatsApp, pero de forma personal, es decir, a mi WhatsApp personal para no saturar el grupo.
¿ok? Es importante entender que que la calificación se va a dividir entre lo que es, en la calificación va a contar lo que es la asistencia, va a contar lo que es la participación y va a contar lo que son las actividades, ¿ok? Sí, profe. Para que lo podamos trabajar. También tengo una lectura, que esas se las estaré mandando el día lunes. Entonces tendríamos 2 actividades que entregar para el día viernes. Esta es la primera actividad y la segunda actividad sería su lectura. Esta lectura, ¿cómo la van a trabajar? La van a trabajar de forma libre. Es decir, ustedes van a leer el artículo que les voy a mandar y ustedes van a hacerlo como quieran. Me pueden trabajar un resumen, me pueden trabajar un cuadro sinóptico, me pueden trabajar un mapa mental, me pueden trabajar un mapa de ideas, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada quien asimila las cosas o las entiende de forma distinta. Entonces, si ustedes utilizan la herramienta que ustedes quieran, me imagino que les va a ser más fácil la comprensión. ¿Ok? Esta actividad que me van a mandar, me la pueden mandar prácticamente en presentación PowerPoint. ¿Por qué? Porque la siguiente clase alguno de ustedes va a salir rifado y me la va a explicar, la lectura. ¿Ok? Ya esta actividad 1, me copian las preguntas en su libretita y en su libretita me la responden, le toman una fotografía y me la suben. ¿Alguna duda de la tarea? No, profe. Bueno, para mí no. Ok. Los demás compañeritos, ¿cómo estamos con la tarea? ¿Quedó entendido? Entendido, maestra. Todo claro. Ya nada más la lectura usted la mandaría, ¿verdad? Sí, la lectura la mando el día de mañana, no, el día de lunes, en horarios, para que la puedan tener. La lectura, se va a trabajar, como les digo, de forma abierta. Esa me la hacen en tipo presentación para exposición, mientras que las preguntas la hacen en su libreta y con una fotografía es más que suficiente. Ah, porfa, cuando me manden su tarea, pónganle nombre porque luego ando toda perdida y no sé que le vaya a poner la tarea a otra persona. ¿Ok? De todas formas, el día de la siguiente clase yo les voy a confirmar quién me mandó tareas para que mi concentrado sea correcto y no tengamos problemas con las calificaciones. ¿Ok? Entonces, esta es la primera actividad, esta es en la libreta y con una fotografía. La otra actividad va a ser una lectura que les voy a mandar el día lunes, la cual la van a trabajar de forma abierta. Esa me la van a entregar en presentación PowerPoint. Todas estas 2 tareas se entregan, tienen vigencia, es que se entrega hasta el día viernes 11 de la noche. ¿Ok? Sandy, ¿escuchamos o también estamos sufriendo? Maestra, una pregunta. Sí. De los porcentajes de la asistencia, participación y actividades. Ok. Porcentajes. Asistencia 10%, participaciones 20% y actividades 70%. En asistencia no me gustaría contemplarla porque de repente por el trabajo se nos complica. Pero vaya, al final de cuentas también es injusto que unos sí entremos y otros no. Por eso le doy un porcentaje mínimo. Perfecto, maestra, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, sería prácticamente eso, ¿ok? Ya la siguiente clase estaríamos retomando el siguiente tema. Les pido una disculpa de antemano porque estoy un poquito mal de la garganta y a lo mejor no fui muy entendible en la forma de hablar. De todas formas, si ustedes tienen dudas del tema o hay alguna situación que haya quedado en el aire o no bien comprendida o a lo mejor no me di a explicar bien porque estoy un poquito enferma, estoy en el WhatsApp, en el grupo, ya de forma personal, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Si quedó alguna situación que no quedó entendida, ahí los puedo atender. ¿Ok? Ok, Sí, profa. Bueno, entonces pues ya nos estaríamos viendo. Lo único pendiente es su lectura que les voy a subir el día lunes.
¿Ok? Y las tareas a más tardar el viernes a las 11 de la noche. Perfecto. ok, profe. Sí, profe. Bueno, ¿ya acabaron de copiar las preguntitas? Nos Le tomé esperamos. captura. Ah, bueno, si gustan, nos esperamos unos minutitos en los que terminan de copiar. Ya listo. En cuanto terminen de copiar, se puede, si ya se gustan salir con confianza, ya tomemos asistencia de los 3 que asistimos el día de hoy. Ok, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el siguiente sabadito. Bonito fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, muchas gracias. Bonito fin de semana. Listo, profa. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, bonito fin de semana.